Décadas después de su detención, el padrino se ha convertido en una sombra de quien fue, pero a pesar de todo ha seguido manteniendo su inocencia. Miguel puede no ser culpable del delito por el que fue condenado, pero no es en absoluto un hombre inocente. Miguel Ángel Félix Gallardo, comúnmente conocido como el jefe de jefes o el padrino, es el pionero del narcotráfico moderno y uno de los narcotraficantes más importantes de la historia de México. Pero cuando se examina de cerca cómo empezó, vemos que el cambio radical del estatus del padrino está envuelto en misterios. ¿Cómo llegó el padrino de narcos al tráfico ilegal de drogas? ¿Y dónde está ahora? El comienzo. Miguel nació el 8 de enero de 1946 en un rancho de Bellavista en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Se tiene registro de que Miguel fue admitido en la preparatoria y tuvo la fortuna de graduarse después. Afortunado en el sentido de que el propio Miguel afirmaba que creció en la pobreza. Vivir en la pobreza significaba que los recursos y las oportunidades que se le presentaban eran mínimos. A pesar de ello, consiguió terminar el bachillerato y llegó a ser muy competente en lectura y escritura. Después de terminar la secundaria, el joven Miguel anhelaba ir a la universidad y obtener un título en negocios. Como no podía ir a la universidad, Miguel se alistó en la policía a los 17 años y empezó a trabajar para el gobierno como agente de la Policía Judicial Federal Mexicana. También trabajó como guardaespaldas familiar del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Aunque estos puestos y oportunidades parecían el comienzo de una exitosa carrera policial, no eran suficientes para Miguel. Este joven desesperado estaba hambriento de dinero, quería ganar más dinero por todos los medios. Como resultado de su insaciable hambre de dinero rápido, Miguel no pensó en el hecho de que iba a estar en el lado equivocado de la ley si traficaba con narcos. Como si el universo le estuviera animando, Miguel conoció a un narcotraficante mientras trabajaba como guardaespaldas del gobernador. Era un guardaespaldas llamado Pedro Avilés Pérez. Cuando este descubrió que el padrino estaba interesado en el tráfico de drogas, no perdió tiempo en reclutarlo. Pero Pedro no siempre dirigió el cotarro, como descubriría más tarde. Murió en 1978 en un tiroteo con la policía. La muerte de Pedro llevó a Miguel a hacerse cargo del negocio y a establecer la organización Félix Gallardo, que más tarde se transformó en el Cártel de Guadalajara. Seguramente te preguntarás qué tiene que ver el cártel con todo esto. Bueno, el padrino quería una sola unidad para controlar el tráfico de drogas en México y quería sentarse en el trono. El auge del Cártel de Guadalajara. Como es habitual en todos los capos de la droga, el padrino tenía sus socios y leales, a saber, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. En los años 80, los tres ya conocían los entresijos del sistema del narcotráfico en México. Según The Atlantic, su imperio de la droga incluía la plantación de marihuana Rancho Búfalo. La plantación abarcaba más de 800 hectáreas y producía hasta 8.000 millones de euros al año. El Cártel de Guadalajara siguió cosechando éxitos hasta el punto de que el padrino empezó a abrazar la idea de la expansión. Formó alianzas con el Cártel de Cali y el Cártel de Medellín de Colombia para exportar drogas a Tijuana. Según el Wilson Center, el cártel se hizo extremadamente poderoso debido a sus conexiones con los poderosos OCG colombianos y a la falta de rivalidades internas o de competencia dentro de México. Cuando se habla de la expansión de los narcos en México hoy en día, no se deja de mencionar la relación de El Padrino con el famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, de un modo u otro. Sin embargo, los expertos creen que la afiliación entre ambos habría sido muy improbable. No obstante, nadie puede negar el hecho de que la asociación del padrino con otros cárteles ayudó a fortalecer su negocio. Los informes también afirman que la Agencia de Inteligencia Mexicana, DFS, Dirección Federal de Seguridad, protegía al cártel de Guadalajara, evitando así que se metieran en problemas. Al parecer, el padrino solo tenía que sobornar a las personas adecuadas, y a cambio los miembros de su cártel podían eludir el largo brazo de la ley continuamente. Además, debido a estos sobornos, otras autoridades mexicanas apenas se molestaron con el cártel de Guadalajara, es decir, hasta el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Adiós al cártel de Guadalajara. En 1980, Enrique fue destinado a la agencia residente de la administración en Guadalajara. Contaba con informadores de alto nivel que le ayudaron a descubrir plantaciones de marihuana del cártel en el estado de Zacatecas. Se puso en marcha un plan para asaltarlas y destruirlas todas. 4 años después, soldados mexicanos, con el apoyo de helicópteros, destruyeron la plantación de marihuana de Rancho Búfalo, en Chihuahua. Teníamos a un hombre abriéndose camino a través de la corrupción, derribando narcotraficantes, fuerzas del orden mexicanas y altos funcionarios del gobierno por el camino. Naturalmente, los cárteles no podían quedarse de brazos cruzados. En un intento de poner fin a su caza de brujas, Enrique fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 cuando salía del consulado de Estados Unidos en Guadalajara. ¿Y dónde entra el padrino? Se dice que el padrino ordenó el secuestro de Enrique, aunque él sigue negándolo. Se cree que algunos policías de Jalisco, que habían estado trabajando para el cártel de Guadalajara, llevaron a cabo la operación. Otra razón por la que se sospechaba que el padrino había dado la orden era por la residencia a la que al parecer fueron llevados tanto Enrique como el piloto de su helicóptero, Alfredo Zavala Velar. La residencia donde se retuvo a la pareja estaba en el número 881 de Lope de Vega, en Jardines del Bosque, al oeste de Guadalajara, que era propiedad de Rafael Caro Quintero.
Un mes después, el cadáver de Enrique y el de su piloto de helicóptero aparecieron en un hoyo en un rancho del estado de Michoacán. La autopsia reveló que el cráneo de Enrique había sido perforado con un taladro tras haber sido torturado sin piedad. Así que las autoridades mexicanas tenían un sospechoso principal y otros 2 sospechosos en su lista. El principal sospechoso era, por supuesto, el padrino, mientras que los otros 2 sospechosos eran Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. La muerte de Enrique dio lugar a la Operación Leyenda, que se puso en marcha para encontrar a los asesinos de Enrique. Al final resultó ser la mayor operación en la historia de la DEA. Tras reunirse con algunos informadores del cártel, se debatieron entre creer que el padrino era el único responsable del secuestro de Enrique y que Rafael era el responsable de su muerte. La otra teoría era que el padrino era el cerebro detrás de todo. Además, un antiguo agente de la DEA, Héctor Berreyez, reveló que la CIA podía haber estado al corriente del plan para secuestrar a Enrique, pero prefirió guardar silencio al respecto. Debido a la presión que los investigadores mexicanos estaban recibiendo de Estados Unidos, Rafael y Ernesto fueron detenidos poco después. El padrino gozó de protección política hasta 1989, cuando las autoridades mexicanas lo sacaron de su casa en Albornoz. El padrino escribió más tarde en su diario: «Me llevaron ante la DEA, les saludé y quisieron hablar. Solo les contesté que no tenía nada que ver con el caso Camarena. Y les dije, ustedes dijeron que lo haría un loco y yo no estoy loco. Lamento profundamente la pérdida de su agente». Fue acusado de las autoridades mexicanas y estadounidenses del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, así como de asociación ilícita, contrabando de drogas y varios delitos violentos. Fue condenado a 37 años de prisión. En cuanto al cártel de Guadalajara, empezó a irle mal, ya que sus principales miembros formaron sus propios cárteles tras la detención del padrino. ¿Dónde está ahora el padrino? Se dice que la detención del padrino reveló lo corrupta que era la policía mexicana. Algunos policías dejaron sus placas y huyeron, mientras que otros fueron detenidos. El padrino seguía siendo muy influyente incluso entre rejas. Siguió dirigiendo el cártel con la ayuda de su abogado, a quien dijo que rompiera la cadena del tráfico de drogas para hacerlo más eficiente y evitar que las fuerzas del orden los atraparan. Por desgracia para el padrino, todo cambió en 1993. En ese momento fue trasladado a un centro de máxima seguridad, por lo que perdió el control sobre los demás capos de la droga y todo su cártel se desmoronó. Algunos lugartenientes del padrino salieron de prisión. En 2013, Rafael fue liberado por un tecnicismo legal y sigue en busca por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Estando escondido, concedió una entrevista a la revista mexicana Proceso. Afirmó que no tuvo nada que ver con la muerte de Enrique y desmintió las informaciones que apuntaban a su regreso al mundo de la droga. En 2016, Fonseca fue trasladado a arresto domiciliario en condiciones concedidas a ancianos enfermos. El padrino intentó lo mismo, pero su petición fue denegada. Solo fue trasladado a una prisión de baja seguridad. Sin embargo, el padrino obtuvo el arresto domiciliario el 12 de septiembre de 2022. Al referirse al tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo: «Necesita un tratamiento que no se le puede dar en la cárcel porque tiene muchas enfermedades. Toma muchas medicinas, está en una situación delicada». Y fiel a la afirmación del presidente, el padrino se encuentra actualmente ciego de un ojo y sordo de un oído. Y esto es todo por hoy. No olvides hacer clic en uno de los 2 vídeos de tu pantalla para ver más contenidos atractivos. Nos vemos en el próximo.